a tratar, creo que es la cuarta o quinta conferencia que estamos hablando sobre la doctrina de la palabra de Dios. Y aquí la tengo para que no se lo olvide. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y el tema de hoy que queremos tratar es la autoridad de la Escritura. Y el tema tiene mucho para hablar. Yo traté de resumir y aún así pues me costó, pero vamos a tratar ese tema hoy. Pero antes de eso, permítame, como es habitual de mi parte, repasar para el beneficio de algunos que no estuvieron y también para aquellos que sí estuvieron, ya que el domingo pasado y el antipasado no tuvimos estas conferencias porque mi garganta estaba afectada. Todavía me queda un poquito, un residuo, pero ya podemos hablar. Entonces, vamos a repasar lo que hemos hablado hasta aquí. Primero, en la primera conferencia presentamos algunas posiciones que no tienen a la palabra de Dios escrita como suficiente. Se recuerda que hablamos del racionalismo, del romanismo, de la postura neortodoxa y el misticismo, la secta. ¿Se recuerdan? Esa fue la primera conferencia. Luego, en una segunda conferencia, presentamos la palabra de Dios escrita como la revelación de Dios infalible. Hicimos un contraste luego al final de las supuestas revelaciones que hay por ahí, de gente que se la pasa soñando y revelando y agregando cosas, cuando ya tenemos la revelación de Dios escrita completa. En la tercera conferencia presentamos la palabra de Dios como inspirada, y la palabra inspirada significa exhalada por Dios, por Dios, es el soplo de Dios, que es lo que tenemos acá. Y en la cuarta conferencia tratamos con la canonicidad de las Escrituras, y se recuerdan que eso tiene que ver con el grupo de libros que inspirados por Dios que deben estar en la Biblia. Eso fue un proceso largo, tedioso, un poco complicado, pero logramos dar un resumen de eso. Y concluimos en esa conferencia, la cuarta conferencia de la canonicidad, que los 66 libros de la Biblia son parte de ese canon, de esa regla. Los 66 libros que tenemos en las Escrituras son canónicos. Y ese canon bíblico está cerrado. Ya Dios habló lo que iba a hablar y está todo aquí. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, es que la ley de Jehová es perfecta. Perfecta significa está completa. Así que no hay que agregarle más ni quitarle. Tenemos toda la palabra de Dios aquí, en el canon. Ahora, hoy queremos tratar con la autoridad de la Escritura, que es la Biblia. Y la Biblia enseña al menos 4 categorías de sí misma. La Biblia habla de sí misma 4 cosas o 4 categorías que la vamos a ir viendo en cada conferencia. No era mi intención original, como me pasa cada rato. Yo propongo, pero Dios dispone. Ir tan lento y ser específico en algunas de estas áreas, porque si no nos tomamos mucho tiempo. Pero como es tan serio lo que estamos hablando, voy a tener que hacer otras conferencias agregado a este punto, a estos puntos que voy a mencionar. 4 categorías de sí mismo que la Biblia, que habla de sí mismo. El primero es, afirma la Biblia y habla de su autoridad, el tema de hoy. Segundo, para próximos domingos vamos a hablar de que la Biblia afirma su claridad. A veces hay mucha gente que dice, bueno, que la Biblia no la entiendo, que la Biblia es confusa, que la Biblia no es clara. Eso no es cierto. Y el
el personaje que mayormente trata de alimentar ese pensamiento es Satanás. Satanás quiere alejarte de este libro, porque esta es la palabra de Dios que te guía, que te sostiene, que te da luz en el camino de nuestra vida. Y quiere buscar siempre excusas y pretextos para que usted se mantenga alejado de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia afirma su autoridad. Segundo, afirma su claridad, afirma su necesidad, y la Biblia afirma su suficiencia. Hoy día, dicho sea de paso, se ataca mucho la palabra de Dios como que es insuficiente, como que hay que agregarle otras cosas, porque como que a Dios se le olvidó algunos detalles, y entonces hay que apoyarse en la psicología, en todas las IAs, y hacemos una unión de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, porque aparentemente la Biblia no es suficiente, y eso no es así. Eso lo trataremos más adelante. Ahora, hoy queremos tratar con la pregunta: ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios autoritativa? ¿Cómo podemos saber que estos 66 libros es la palabra de Dios y que tiene autoridad de Dios? No fue tarea fácil, pero vamos a intentar al menos tocar algunos puntos fundamentales. Tenemos que empezar, y aquí hice un pequeño PowerPoint para ayudarles. No todo está ahí, pero pueden ir leyendo, y si quieren pueden ir anotando. Si necesitan libreta, pues en la parte de atrás tenemos libreta y también bolígrafo. Y si ven acá en pantalla, para comenzar por ahí, tenemos que empezar con la definición de autoridad bíblica. Y esta definición es la que vamos a ir desarrollando durante este tiempo, que espero hacerlo en 1 hora o menos, por cuestión de que tenemos Santa Cena. Entonces, la definición de autoridad bíblica, ¿cuál es? La autoridad de la Biblia, puede leer allá conmigo, o de las Escrituras, quiere decir que todas las palabras de la Biblia, son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas, de esas palabras, es no creer o desobedecer a Dios mismo. ¿Lo entendieron? Vamos a hacerlo en puertorriqueño. Si tú no crees todas las palabras de este libro, tú no crees a Dios y estás desobedeciendo a Dios. No estamos hablando de algunas palabras, las que a ti te gustan y las que no te gustan, las echa aparte, no, todas, porque toda la Escritura es inspirada. De ahí es que viene la autoridad, o esta es la definición de autoridad bíblica. Vamos a ver si me adelanto aquí un poco. Vamos a ver primeramente lo que la Biblia afirma. Y la Biblia afirma, como pueden ver acá, que todas las palabras del Antiguo Testamento, todas las palabras, no algunas, todas las palabras del Antiguo Testamento son palabra de Dios. Eso afirma la propia Biblia. Entonces, vamos a darle aquí. En el Antiguo Testamento aparece cientos de veces la frase "así dice el Señor", "así dice el Señor". Eso aparece cientos de veces por todo el Antiguo Testamento. Cuando usted lo lee se va a dar de cuenta que los profetas decían "así dice el Señor". Y esta frase es sumamente importante, porque era como decir la frase "así dice el rey". Esta frase se usaba para afirmar un edicto de un rey a su pueblo o a sus súbditos, y este edicto no podía ser cuestionado ni ser puesto en tela de duda, sino que debía obedecerse. Si el rey
daba una orden, más te vale que la cumplas porque tu cabeza iba a rodar. Eso de que lo voy a pensar, de que mis derechos, olvídate de eso. Eso es ahora que está la cosa torcida en este país y ahora todo el mundo quiere derecho que no tiene. Pero eso no era así. Entonces, cuando los profetas decían, así dice el Señor, estaban diciendo, así dice el rey. Los profetas estaban afirmando ser mensajeros del rey. Estaban hablando en nombre del rey. Y lo que dijera ese mensajero que representaba al rey era el mismo rey que lo estaba diciendo. ¿Me sigue? Y los profetas estaban afirmando ser mensajeros del rey soberano, en este caso de Israel, de Dios mismo, y estaban afirmando que sus palabras son palabras absolutamente autoritativas de Dios mismo. Entonces, cuando hablaba el profeta, así dice el Señor, lo que estaban diciendo es, así dice el Rey Todopoderoso Dios. El que está hablando a través de mis labios es ¿quién? Dios, a través de los profetas, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Por tanto, vamos a pasarle acá. Sí. Cuando el profeta hablaba en el nombre de Dios, afirmando así dice el Señor, que es lo mismo decir así dice el Rey, toda palabra, repito, toda palabra, y aquí van a ver continuamente que voy a repetir la palabra toda. Estamos hablando en absolutos. Dios no está a medias, Dios es absoluto. Toda palabra que decía el profeta tenía que proceder de Dios, o de lo contrario era un falso profeta. Y un falso profeta le cortaban la cabeza. Ese es un tito y relajo que usted ve por ahí, ustedes, de gente que habla en nombre de Dios y falla la profecía y no se cumple. 1, 2, 3 y 4 veces. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. El profeta que decía hablar en nombre de Dios y su profecía fallaba, era un falso profeta, y ¿sabe lo que le costaba? El cuello. Con una falsa profecía, ya, muerte. Así de serio es esto. Ahora, vamos a ver algunos versos, voy a pasar aquí, me pueden seguir ahí. Ahí hay algunos versos, solamente algunos versos, porque podemos estar toda la tarde en esto, citando textos, pero estos textos son base bíblica para que ustedes vean y podamos ver cómo cuando hablaba un profeta era Dios mismo el que hablaba a través de ese profeta. Y quiero hacer la aclaración. Cuando los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento hablaban en nombre de Dios, era la palabra infalible. Eso no pasa hoy. Siempre hago ese distintivo para que no se confundan, porque hay mucha gente que se llama profeta y apóstol, como en esta mañana una querida hermana me presentó a un apóstol y ya se graduó, era un simple siervo, pero ahora pasó a pastor, evangelista, maestro, y ahora es apóstol. Tiene todos los dones, olvídese. Y la unción, ya usted sabe. Eso es más cuento que otra cosa. Pero quiero que entienda que el profeta que hablaba en nombre de Dios, hablaba la palabra de Dios infalible y nunca caía al piso, nunca fallaba, porque era infalible. Y eso es lo que tenemos registrado aquí, palabra infalible. El profeta de hoy, o los llamados profetas de hoy, son falibles. Ok. Entonces, vamos a número 22. Me pueden seguir acá para pues ser hacerlo más rápido. Número 22, 38. Fíjese en lo que está en blanco, son los énfasis. Balaam, estoy en número 22, 38. Balaam respondió a Balac: mira, ¿hay algo acaso que pueda decir? Le hace una pregunta. Y la respuesta es: la palabra que Dios ponga, ¿en dónde? En mi boca, esa diré. Ahí estamos viendo el concepto de lo que hablaba la persona a través de su boca. No era simplemente palabra de él, ideas propias, era palabra de Dios infalible.
Era Dios mismo hablando a través del profeta. Deuteronomio 18, 18 al 20. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré, Dios le está hablando y le dice, yo pondré mis palabras, las palabras de Dios, la iba a poner en su boca y él les hablará todo lo que yo, aquí el yo se refiere a Dios, todo lo que Dios le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Están viendo el énfasis? Jeremías 1:9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Con tocar mi boca quiere decir que puso la palabra de Dios, las puso en labios en la boca del profeta. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Eran palabras del hombre? No, eran palabras de Dios en boca de ¿quién? Del profeta. Jeremías 14 dice, el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre y no los he enviado. Está hablando de aquí, como siempre, personas que pretendían ser profetas y estaban hablando de que Dios le había hablado y que le había dicho, y eso no había pasado. Y Dios está aclarando este asunto. Dice, ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. O sea, Dios está hablando claramente que esta gente, todo lo que decía, lo más lindo y lo más positivo y que parecía ser de Dios, no era Dios. Entonces, vamos a seguir. Entonces, lo que el profeta decía en el nombre de Dios, Dios mismo lo había dicho. Y en otras palabras, las palabras que los profetas dijeron también pueden decirse que son palabras que Dios mismo habló. Y por consiguiente, y como resultado, no creer o desobedecer algo que el profeta dice en el Antiguo Testamento es no creer o desobedecer al mismo Dios. Vamos a ver entonces Deuteronomios. Hay otro texto aquí. Le voy a dar dos textos más. Déjame ver si me adelanté. Sí. Bien, sí, me adelanté. Ok. Hay dos textos que no lo puse en la pantalla, pensé que lo tenía, se los voy a leer. Deuteronomios 18, 19. Deuteronomios 18, 19. Déjeme asegurarme que realmente no lo puse porque no los veo. 18, 19. Ok, y Reyes. Ya, no lo puse, está bien. Es que es otro texto. Bueno, mire lo que dice. Deuteronomio 18, 19 dice, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que el profeta ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces está hablando que Dios pone en la boca o en los labios del profeta palabra de Dios, y si no le escuchan, no están escuchando a Dios mismo. Primera de Reyes, mire qué texto tan raro este. Primera de Reyes 20, 35 y 36, dice, habla aquí de cierto hombre, dice, y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro, por palabra del Señor. En otras palabras, este hijo de profeta habló por palabra del Señor
y dijo lo siguiente: te ruego que me hieras. Él le estaba pidiendo que lo hiriera. Pero el hombre se negó a herirlo, o sea, desobedeció a lo que dijo este profeta genuino que estaba hablando a nombre de Dios mismo. Entonces, ¿qué pasó? Dice el verso, entonces le dijo, porque no has atendido a la voz del Señor. En otras palabras, lo que yo te hablé no fueron mis ideas, mis palabras. Dios fue el que me dijo que hicieras esto, por tanto tú debiste hacerlo. Entonces, repite, porque no has atendido a la voz del Señor, he aquí tan pronto como te apartes de mí o te alejes de mí, un león te matará. Y tan pronto se apartó de él, un león lo encontró y lo mató. Aquí vemos un ejemplo negativo de una persona que no tomó en serio la palabra del profeta de Dios y le pasó lo que pues le había advertido que iba a pasar si no obedecía. Así de serio era esta cosa, hermano. Cuando usted se pone a ver esto y hacer una comparación con los pretendidos profetas de hoy, usted va a ver que es una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, afirmamos entonces que los cientos de pasajes que empiezan con así dice el Señor, que es sinónimo de así dice el Rey, demuestran que en el Antiguo Testamento tenemos registrados por escrito palabras que son las palabras del mismo Dios en boca de los profetas. Por tanto, todas las palabras que fueron parte de la ley de Dios, del libro del pacto, o sea, del Antiguo Testamento, se consideraban y afirmaban ser palabras mismas de Dios, palabras con autoridad de Dios. Seguimos enfatizando este punto. Ahora vamos a ver la afirmación del Nuevo Testamento. Vamos a darle aquí para que ustedes tengan. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también afirmaba y afirma continuamente que el Antiguo Testamento y las palabras dadas por los profetas en el Antiguo Testamento son palabras de Dios mismo. Y como ven en pantalla, en el Nuevo Testamento también señala que todos los escritos del Antiguo Testamento se consideraban palabras de Dios mismo. Uno de los textos clave es segunda de Timoteo 3:16. Si ven que yo lo abrevio con NT, NT significa Nuevo Testamento y AT es Antiguo Testamento. Entonces, en segunda de Timoteo 3:16 se afirma, un texto muy conocido, que todas las escrituras es inspirada, es exhalada por Dios. Y aquí la palabra escritura del griego es grafe, que de aquí viene, pues, en inglés, se refiere a escritura, a escribir. Se refiere al Antiguo Testamento. Lo que Pablo está afirmando aquí es que todos los escritos del Antiguo Testamento son exhalados por Dios. Quiero que entiendan esto. Cuando ustedes ven la palabra escritura, es una referencia al Antiguo Testamento. Y también se le llama escritura al Nuevo Testamento. Cuando ustedes ven la palabra escritura, puede ser una referencia al Antiguo Testamento solamente o también al Nuevo Testamento, porque la escritura es todo el libro, es la palabra de Dios. Entonces, cuando se menciona y se hace referencia a la escritura, se está haciendo referencia a la palabra de Dios mismo, hablada o a través de sus profetas o de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Quiero que tengan eso en mente. Ahora, aquí la palabra escritura, como ya dije, se refiere al Antiguo Testamento. Y lo que Pablo está afirmando aquí es que todos
los escritos del Antiguo Testamento son exhalados por Dios. O sea, toda la palabra del Antiguo Testamento, Dios la habló y todavía la habla. Algunos como que a veces dicen que el Antiguo Testamento no sirve. No, el Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Y el Nuevo también. Es más, no se puede entender a cabalidad el Nuevo Testamento sin haber leído el Antiguo Testamento. Hay libros que serían un problema que ustedes lo entiendan si no lee el Antiguo Testamento, como el libro de Hebreos. Para usted poder entender el libro de Hebreos, por ejemplo, tiene que leer el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomios, para que pueda ver la conexión cuando habla el autor de Hebreos. Dice, oh, ya entiendo las figuras que usa, es porque es las que habla en el Antiguo Testamento. Si no, usted se va a quedar perdido, no lo va a entender. Ok, entonces, repito, toda palabra del Antiguo Testamento, Dios la habló y todavía la habla. Vamos a ver un segundo texto que es en Segunda de Pedro. Déjame ver si lo puse aquí, porque es que yo omité algunas cosas. Mira, los textos que estaba buscando anteriormente lo encontré. Es que estaban en un orden equivocado, pero no importa. Aquí está, Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, tenemos otra indicación de que los escritos del Antiguo Testamento son palabras de Dios. Y el texto de Segunda de Pedro 1 dice, este texto es muy importante, dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Fíjese el título que le da, ¿cómo se llama la palabra de Dios? Aquí le llama palabra profética más segura. ¿Por qué? Por medio de quienes fueron esas palabras expuestas. Por medio de profetas que hablaron en nombre de Dios mismo. Y dice que así tenemos, aquí la inferencia es, ya tenemos la palabra profética más segura, porque yo tengo que ir a otra palabra profética, si ya la tengo, y la que tengo es la más segura, a la cual, esta palabra profética más segura, hacéis bien en prestar atención. Hermano, no escuchen los bochinches míos o las cosas que yo digo que no sean de las Escrituras. Estoy bromeando y en serio. Escuchen y pongan atención cuando yo predico netamente las Escrituras. Porque no estoy hablando yo, es Dios, es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara. Mira qué lindo esto. Te doy una ilustración. Es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Usted está perdido, usted está confundido, usted no sabe qué hacer. Pues mira, aquí está la lámpara. El Salmo dice, el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque ¿cuántas veces estamos perdidos? Cada rato, confuso, frustraciones, problemas, inmadurez, de lo que sea. Pues queremos crecer, queremos ver luz en el camino, que estamos ciegos, que estamos cargados. Pues la palabra es la luz. Y aquí dice, una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Qué lindo esto. Entonces, pero antes, continúa el verso, pero antes todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, es asunto de interpretación personal. La Reina Valera dice, no es asunto de interpretación privada. Y por ahí hay mucha gente que se la pasa haciendo interpretaciones privadas. Dicho sea de paso, mientras venía en el carro manejando, le compartí a mi esposa de una persona que ayer, creo que Edwin estaba conmigo, sí, Edwin estaba, y le mostré un poquito. Es un ministro que me está dando ahí unas interpretaciones privadas, lo que él piensa. Y de acuerdo a él, él sabe quién es el anticristo. Y me dijo quién es. Y me dijo por qué dice que ese es el anticristo.
Y ay, desde la gloria. ¿Ve? ¿Qué es esto? Eso es una interpretación privada, eso es una idea que él tiene. Pero no, eso es lo que está tratando aquí. Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada jamás. Y aquí, cuando habla de profecía, está hablando de la Biblia. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Esto no es que se le ocurrió aquí a 40 autores de diferentes lugares y que vivían en diferentes condiciones y de diferentes niveles intelectual, y si le ocurrió, pues vamos a escribir un libro, hay una cosa. Esto no tiene origen de seres humanos. Dice aquí claramente que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres guiados por Dios, el Espíritu Santo, hablaron de parte de ¿quién? De Dios. Entonces lo que tenemos aquí, aunque fueron hombres quienes escribieron, no fueron hombres los que originaron esta palabra, y no es la voz de un hombre o opinión de algunas personas que se le ocurrió escribir. No, está hablando Dios mismo, que por medio de su Espíritu Santo los guió para que escribieran lo que Dios quería compartirnos a nosotros. Ahora, vamos entonces a explicar un poco. Este texto que acabamos de leer indica que todas las profecías del Antiguo Testamento fueron dichas por Dios. O sea, quiere decir que las profecías del Antiguo Testamento son palabras del mismo Dios. Seguimos repitiendo esto. Se podría citar muchos otros pasajes que afirman lo mismo. ¿Quieren ver más pasajes? Pues los invito, mire, agarre y póngase a escribir ahí. Y usted ve todo eso: Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Hebreos, todo. Esos son pasajes que reafirman lo que estamos hablando. Y si se quiere meter en eso, pues lo puede hacer en privado. No tenemos el tiempo ahora. Además, hay otros lugares en la Biblia que dice todas las palabras de los profetas, o que afirma que todas las palabras de los profetas o de las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento proceden de Dios. Esos son otros textos extras aquí en Lucas 24, en Hechos 3, en Romanos 15, donde afirma lo mismo, que la palabra de Dios procede el Antiguo y el Nuevo Testamento procede de Dios. Ahora, vamos a entrar al Nuevo Testamento. Pasemos a ver si el Nuevo Testamento es palabra autoritativa. Ya afirmamos, confirmamos y afirmamos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Bastante evidencia hemos dado. Pero ahora vamos a ver cómo sabemos que el Nuevo Testamento es igualmente palabra de Dios, autoritativa. Bueno, vamos a ver al menos 2 o 3 textos. Hay 2 lugares, como ven ahí, 2 lugares del Nuevo Testamento que vemos que también se llama escrituras a escritos del Nuevo Testamento, junto con los escritos del Antiguo Testamento. Al Nuevo Testamento también se le llama escritura, igual que el Antiguo Testamento. Y ya saben que cuando hablamos de escritura, estamos hablando de palabra de Dios misma, dado a los profetas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se le dio a los apóstoles. Efesios, creo que es, mira a ver por ahí, Gerson. No sé si es 2. Efesios, creo que es 2:20, ayúdenme ahí, que afirma que tenemos, exacto, que tenemos el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? El Nuevo Testamento.
Dios usó a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es escritura de Dios. Entonces los apóstoles fueron el medio que Dios escogió para revelar el Nuevo Testamento, que es escritura de Dios, así como lo es el Antiguo Testamento. Entonces, el primer texto que queremos ver es 2 de Pedro 3:15. En 2 de Pedro 3:15 y 16, Pedro dice, y aquí está en la pantalla: tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. Pedro está hablando de Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pedro sabía y reconocía que Pablo era mucho más inteligente que él, o más sabio, y que Dios le dio a él pues más entendimiento. Por eso ustedes pueden ver que Pedro escribió, ¿cuántas cartas Pedro escribió en el Nuevo Testamento? 2 cartitas y cortas. Pero Pablo, ¿cuántas escribió? Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. 13 cartas que Dios usó a Pablo para esto. Entonces Pedro dice, tal como le escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas. ¿Están viendo lo que dice aquí Pedro? En todas las cartas de Pablo. ¿Y cuáles son las cartas de Pablo? Pues esas 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento que escribió Pablo. Por supuesto, Pablo las escribió, pero Pablo no es el autor real de esas cartas. ¿Quién es el autor? Dios mismo. ¿Me siguen, hermano? Entonces, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. ¿Están viendo esa frase? Al decir como las demás escrituras, Pedro está afirmando que las cartas que escribió Pablo son tan inspiradas como las demás escrituras. Esto es bien importante. Ese texto vale oro. ¿Ok? Vamos a seguir. Ahí tenemos una evidencia para afirmar de que el Nuevo Testamento es escritura, igual que el Antiguo Testamento, palabra autoritativa de Dios. Ok, vamos a ver, me queda... ok, aquí Pedro muestra no solo estar consciente de la existencia de las epístolas de Pablo, en el texto que ya leímos, sino también una clara disposición a clasificar todas las cartas de Pablo, las 13 cartas, con las demás escrituras. Esto indica que muy temprano en la historia de la iglesia, todas las epístolas de Pablo se consideraron palabras de Dios en el mismo sentido que lo eran los textos del Antiguo Testamento. Recuerde bien, hermano, que mientras estaba Pablo, mientras estaba Pedro y mientras estaba Juan, no había Nuevo Testamento. ¿Qué había? El Antiguo Testamento. En el proceso de los apóstoles es que se estaba escribiendo, y Pablo fue de los más que escribió. Y mientras Pablo estaba escribiendo, en ese momento Pedro y los apóstoles y la iglesia entendieron que no era un capricho de Pablo que le dio con escribir unas bonitas cartas ya a la iglesia de aquella, de Colosas, de Efesios. No. Entendieron que era escritura inspirada de Dios, igual que el Antiguo Testamento. ¿Me siguen, hermanos? Así de serio es esto. Bueno, vamos a seguir. Ok,
Ok, también vamos a ver a 1 de Timoteo 5:18. No se preocupe, que me queda ya un tiempito. 1 de Timoteo 5:18 es otro texto. Aquí dice, Pablo escribe, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Y esa cita, y lo pueden leer aquí, ¿lo ven ahí? Esa cita no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. O mejor dicho, no, la primera parte es la que nos le dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Perdón, esta cita sí aparece. Es de Deuteronomios 25:4. So, Pablo está citando algo que ya está en las Escrituras. Pero la segunda frase que continúa, que dice, el trabajador merece que se le ponga, pero que se le pague su salario. Esta cita no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, sino que Pablo aquí está citando las palabras de Jesús mismo en un momento que quizá escuchó o probablemente otro apóstol habló de que Jesús dijo. Que se halla en Lucas 10:7 y las llama escritura. Esa frase entonces, él le llama escritura, dándole el peso de autoridad de que eso que él escribe es escritura, aunque no aparezca en el Antiguo Testamento. ¿Me sigue? Le está dando el mismo nivel de autoridad. Esta es una tercera cita que confirma y afirma que el Nuevo Testamento es palabra de Dios misma. ¿Ok? Ténganme paciencia. Dicho sea de paso, han tenido bastante paciencia conmigo en estas conferencias, porque es algo pesado. Ok. Entonces, Primera de Corintios 14:37. Este es un último ejemplo. Yo no creo que lo puse aquí, pero déjeme ver. Oh, sí, está bien. Es que parece que me confundí en el orden. Ahí lo tienen. Primera de Corintios 14:37. Pablo dice, si alguno se cree profeta, ¿tú hay aquí alguno que se cree profeta? Dice Pablo. O espiritual, pues entonces reconozca. Pablo aquí está hablando con mucha autoridad. Reconozca que esto que les escribo yo, Pablo, es mandato del Señor. O sea, los escritos de Pablo del Nuevo Testamento son palabras de Dios. Es lo que le está hablando Pablo aquí. Llevan la autoridad de Dios misma. Y aquí en el segundo PowerPoint, que dice, hay evidencia adicional para mostrar, si usted quiere indagar más, lo invito a que busque toda esa cita y confirme lo que estamos hablando aún más profundo. No lo puedo hacer. Es demasiado. Ok. Estamos concluyendo. Entonces, vamos a ver, para concluir ya, estamos aterrizando el avión casi, nos falta unos minutitos. Veamos algunos pasajes bíblicos que hablan de la veracidad, de las palabras de Dios. Como yo sé que este libro aquí es realmente palabra de Dios. Ya hemos visto en el Antiguo Testamento, ya hemos visto en el Nuevo Testamento, y ahora quiero que vean algo. Y son la veracidad de las palabras de Dios. Nosotros no podemos tomar en serio este libro si el autor de este libro es un mentiroso. Ahora, si se puede comprobar que el autor del libro nunca miente, entonces el libro tiene autoridad y tiene fiabilidad. Y ese es el caso. Vamos a ver a Tito 1:2. Ya casi estamos aterrizando el avión. Así que relájese. Habla, Tito 1:2. Dios que no miente. Mire qué claro dice el texto. Dios que no miente, o el Dios no mentiroso, dicen otras versiones. Como Dios que no miente, se puede confiar en sus palabras.
Porque yo puedo confiar en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Porque el Dios nuestro no miente. No sabe mentir, no miente, ni puede mentir. ¡Qué alegría! Eso yo no puedo decirlo de ninguno de ustedes, ¿oyó? Y ustedes no lo pueden decir de mí tampoco. Hay una confianza, pero siempre hay, espérate, ¿y qué tal si me falla? ¿Ah? Pero de Dios sí lo podemos decir, porque Dios no es mentiroso. Entonces, por tanto, toda la Biblia debe ser no mentirosa, como Dios mismo que no miente. Vamos a ver algunos versos. Salmo 12:6 dice: las palabras del Señor son puras. Yo no puedo decir lo mismo de ustedes, ni ustedes de mí, para balancear el asunto. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificadas en el crisol. Y la pureza de Dios es muy, o mucho más lejos que la nuestra. Va mucho más lejos. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios. No puedo decir lo mismo de ustedes. No toda palabra de ustedes. Pero sí Dios. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Es confiable. Salmo 119:89 dice: tu palabra, Señor, es eterna. Oh, la palabra mía no es eterna. La de Dios sí la es. Y, este es el punto, está firme. Dios dice una cosa, ay, se me olvidó, no se arrepiente, no cambia de pensar, no duda, no dice, ¿sabe qué? Te dije una cosa, pero era una media mentira. No. La palabra de Dios, del Señor, es eterna y está firme en los cielos. Mateo 24:35, mire qué lindo esto. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y Juan 17:17, uno de mis textos favoritos, dice Jesús orando al Padre: santifícalos. Jesús le está orando al Padre, dice: Señor Dios, santifícalos, conságralos en la verdad. No dice en una verdad, dice la verdad, porque solamente hay una verdad, y es la verdad de Dios. Santifícalos en la verdad. ¿Y cuál verdad es esa? ¿Qué dice la última frase? Aquí está. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Están entendiendo? La es singular, no existe otra verdad. Es la verdad. Es lo mismo que Cristo. Esta es la palabra escrita, que es la verdad que nos santifica. ¿Y Cristo qué es? La palabra encarnada. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tremenda verdad, hermanos. Si usted no se goza, tiene que arrepentir. Vamos a orar por usted ahorita. Conclusión, y ya nos vamos. Viste que aterricé hoy más o menos en el tiempo. Concluimos con la definición. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras, no algunas, todas las palabras de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento por medio de los profetas, como las del Nuevo Testamento por medio de los apóstoles, todas las palabras son palabras de Dios. Y el no creer o desobedecer alguna de las palabras de la Biblia es no creer y desobedecer a Dios mismo. Así que ahora vamos a tener un poquito más de respeto. Y vamos a ver el peso de ese libro que tenemos en nuestras manos, que costó mucho que estuviera en nuestras manos. Eso es otra historia. Vamos a estar de pies y vamos a prepararnos para
así tomar la Santa Cena. Le damos gracias a Dios. Le voy a pedir a los hermanos que Gerson pase por acá y comience a repartir. No te preocupes, a lo que viene Edwin, pues